Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de Viajando en el Tiempo aquí en Radio Agricultura y Agricultura TV. Y como todos los sábados estamos listas con Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Muy bien, muy contenta. ¿Estás como veraniega tú? Sí, estoy veraniega, es que ya empezó el verano. No, sí, yo sé, pero es que tú sabes que mi termostato no es normal. Tiene otro termostato, sí, distinto del mío, más que a mí la edad, tú sabes, me acompaña con unos calores. No, yo tengo frío siempre, qué atroz. Bueno, pero te ves bien así. A menos que esté el sol. Claro, eso es cierto. Eso pero es bueno, verdad. esperamos que la gente haya tenido una feliz Navidad. Sí, pues, la verdad es que ojalá hayan tenido todos una muy feliz Navidad. ¿Te gusta esta época? Mira, o sea, creo que si esto no se centrara tanto en esta locura de ir a comprar regalo, me gustaría mucho más. Sí, a mí me tiene muy cansado el concepto de la fiesta de los regalos. Exacto. Creo que que ya no tiene ningún sentido porque como que la Navidad perdió el sentido primordial de lo que realmente significa. Yo creo que la mayoría de las personas prácticamente no tiene idea. Hoy día deben haber generaciones que la verdad no deben tener claro qué es lo que se celebra ese día. No tienen que tener claro. Y de hecho el árbol de Pascua, que está bien, yo lo armo y el mío es precioso, pero está acompañado con un pesebre, por supuesto, pero es lo que ha reemplazado tantas cosas. Creo que algún día podríamos hablar de... Sí, debiéramos hablar un día. De ese tema porque es un tema que tiene que ver con el deterioro de nuestra cultura cristiana occidental. Absolutamente. Fíjate tú que yo, así como experiencia personal, pero cortito, hace 2 años que vengo celebrando la Navidad con alguien que se ha convertido, una amiga que se ha convertido en parte de mi familia, tú la conoces, que es colombiana, y ahí uno se da cuenta que además aquí en Chile la pérdida del sentido de la Navidad es aún mayor, porque fíjate que los colombianos en general viven la Navidad y en general son, o sea, cuando se dicen católicos, son en verdad católicos, o sea, de ir a misa, de seguir las tradiciones. Y entonces la Navidad de ella es de partida 9 días antes, ellos empiezan una preparación, rezan, y ese día se hace se le da el sentido que la Navidad tiene. Y después de eso, bueno, la locura, los regalos y todo eso. No, por supuesto, sí, está bien. A ver, la razón de hacerse regalo es porque el mayor regalo ha llegado y por lo tanto, pero hoy día es como una fiebre consumista. Claro. El otro día tuve que ir al mall. Yo en mi vida, tú sabes que yo no voy al mall, pero tuve que ir porque no me quedaba más, porque ya no había posibilidades de despacho. Y la verdad es que me agobié, o sea, fue una cosa así como que me hizo demasiado mal. Sí, no, pésimo. Tremendo. Pero esperemos que para el próximo año preparémonos y empecemos antes de la Navidad, empecemos a hablar del tema. Es verdad, lo que sí, hay que decir que el comercio está muy contento con estos días, y hay una cosa clara, que el comercio es y ha sido siempre el motor de la historia. Y hoy día vamos a hablar precisamente de un hombre que vivió tal vez la mayor aventura, que se convirtió en el arquetipo de los viajeros, y que de alguna manera llegó donde llegó movido por el comercio. Así es, pues vamos a hablar de el viajero por antonomasia, Marco Polo. Wow. Hoy día el tema. Y no es solo Marco Polo. Los personajes de la historia que hacen que Marco Polo sea tan conocido no es él solamente. No, son los Polo, Nicolo, Mafeo, pero claramente, bueno, sí, y Rustichello de Pisa, que es fundamental, que va a escribir la historia, pero entendamos que a Mafeo y a Nicolo, que eran comerciantes y que son los primeros en llegar a Oriente, que un poco vamos a contar toda la historia, pero yo les tengo un poco de mala, porque esa cuestión de llegar al Can y dejar al niño de esclavo, o sea, me vaya a perdonar, pero yo les quito todo mérito. Sí, pues ellos se dedicaron a comerciar. No, yo no, o sea, bueno, no, mérito personal no, pero en el fondo la hazaña de que ellos, ya vamos a contar la historia, pero ellos fueron 2 veces a China y volvieron a Venecia. Eso ya... No pongo duda al respecto. Y lo segundo, más que algo que ellos hayan buscado, creo que tenían, no sé qué, algo genético probablemente, o eran tan buenos para el negocio que eran capaces de dar cuenta dónde estar, en qué momento estar, cuándo estar y cuándo irse. Entonces sabían que estaban en Constantinopla, no, iban a haber problemas y se trasladaban.
Y entonces eso hizo que estaban siempre en el momento correcto y en el momento preciso. Exactamente. Lo primero que hay que situarnos, estamos hablando del siglo XIII. Mediados. Y claro, mediados, incluso el personaje en cuestión va a morir ya entrado el siglo XIV. Pero Marco Polo sería en el fondo este aventurero que va a vivir 17 años en la corte del Gran Khan en China, y que sería un, digamos, hijo de un comerciante, porque así comienza, veneciano. Y cuando decimos veneciano, hay que ponernos en el contexto de las repúblicas marítimas italianas, que son principalmente Venecia, Génova, que es la gran competidora, Pisa y Amalfi. Y claro, es una época en la que Venecia y Génova van a tener disputas importantes que incluso se van a manifestar en el marco de las cruzadas, porque entendamos que las cruzadas van a tener una primera cruzada que es exitosa, que toman los reinos latinos, donde todos los cristianos van unidos y toman y crean los reinos latinos en Jerusalén. Después de esos reinos se pierden y todo el resto de las cruzadas van a ser, digamos, no fructíferas, particularmente porque los cristianos se dedican a pelear entre ellos, y de hecho es importante entender que la gran pugna va a ser una pugna comercial entre Venecia y Génova. Y en ese marco, en la Cuarta Cruzada, van a terminar saqueando la ciudad de Constantinopla y tomándola por un periodo no tan corto en administración. Y es en el marco de esa situación que estos Polo, el padre y el tío, se van a instalar en Constantinopla. Claro, porque el abuelo de Marco Polo había tenido 3 hijos, o sea, Nicolo, Mafeo, y el mayor de ellos se llamaba Andrea. Y este Andrea es el que, en ese contexto de que los venecianos han tomado el control de Constantinopla, se traslada a Constantinopla a comerciar y, en el fondo, manda a llamar a sus 2 hermanos y diciéndoles, no pueden perderse, está buena la cosa aquí. Acá, vénganse para acá. Y entonces, efectivamente, Nicolo y Mafeo parten a Constantinopla y Nicolo deja a su mujer embarazada. ¿Ya? Y entonces esa mujer va a pasar el tiempo y esa mujer, bueno, va a dar a luz, ya va a nacer Marco Polo, pero ella va a morir. Y Marco Polo, en el fondo, va a quedar huérfano de madre y va a ser criado por su tía, pero parece que va a recibir una buena educación, sabía leer, era un cabro inteligente, como medio busquilla, así como curioso. ¿Ah? Y entonces él se cría ahí se habrían trasladado a la ciudad de Venecia. Porque efectivamente habría nacido en la República, pero en las costas del Adriático. No se tiene tan claro dónde. Pero hoy día Croacia, Córcula. En particular, o sea, Córcula, claro, sería el lugar de nacimiento, es un lugar donde uno va y todo es Marco Polo y se visita la casa, en fin. Pero lo cierto es que hoy día los croatas dicen, era croata. No, era veneciano, porque toda la costa dálmata, o gran parte de la costa dálmata, era Venecia. O sea, uno llega a la ciudad, no sé, no solo en Córcula, sino que a la ciudad de Roma y otras más, y tú ves la arquitectura, y además está el león en todas partes. Sí, absolutamente. Así que, pero después se trasladan a Venecia y ahí se cría este niño. Mientras, el padre y el tío están en Constantinopla, en el momento en que Constantinopla era la última chupada del mate en ese momento, o sea, la ciudad de aquella época, la más sofisticada, la que tenía los mayores avances, la más maravillosa, y donde, en el fondo, todas las rutas comerciales, así como todos los caminos llegan a Roma, no, en ese momento eran todos los caminos, llegan a Constantinopla a este comercio que estaba bullante. Pero, claro, ellos se van a dar cuenta de que van a pasar algunos años ahí, se van a dar cuenta de que la cosa se va a comenzar a complicar porque efectivamente los venecianos intentan reconquistar la ciudad, muchas veces con la ayuda de los genoveses, entonces la pelea entre genoveses y venecianos es cada vez mayor, y entonces llega el minuto que estos dicen, es mejor salir de Constantinopla. Y ahí se instalan precisamente en lo que es Crimea, o sea, hoy día que están en boga Crimea, esta península que da al Mar Negro y que precisamente es un lugar estratégico de paso de rutas comerciales. Y ahí se habrían instalado. Incluso era una de las paradas de la ruta de la seda, claro. Exactamente, y habrían tenido incluso una propiedad y las cosas habrían estado más o menos bien hasta que se produce, porque este es un contexto que hay que comprender, que se producen, digamos, las invasiones mongolas y luego los mongoles van a tener una, podríamos decir, pugna entre ellos, por lo cual los polos se van a mover a lo que hoy día es Uzbekistán. Claro. Exactamente, todo eso de por aquí están. Por aquí están, en esa zona ahí de los por aquí difíciles de pronunciar, efectivamente. Entonces ahí se van a instalar
van a estar en una ciudad que era Bukhara. De nuevo, ahí van a comerciar, siempre sacando el mejor provecho de estos negocios. Y tenían esa cosa como media diplomática y también como esa, podríamos decir, un poco como una luz, así una chispa de suerte, porque claro, en algún minuto se encuentran con una misión diplomática que venía desde China, de la corte del Gran Khan, que finalmente termina invitando a estos comerciantes occidentales, venecianos, a ir hasta Kublai Khan. Y un poco ahí es lo que uno tiene que entender quiénes son los mongoles. Exacto, yo creo que eso es importante explicar porque si no, no se comprende que este Gran Khan significa que China se había convertido en la sede principal de varios canatos. Pero para llegar a los canatos hay que entender que primero, en el tiempo atrás, la gente de las estepas, que estaba en el fondo del mundo de Mongolia, va a surgir la figura de Temujin, que es el mejor acero, que es más conocido en Occidente como Genghis Khan, que va a tener como una visión. Y esa visión es mandato del cielo el azul. mandato del cielo, claro, azul, que lo llama básicamente a extender los territorios y a borrar las fronteras. O sea, eran como muy así como... Claro, y poder expandir. Muy, la política hoy día, podríamos decir, de la izquierda woke, de volar todas las fronteras. Claro, porque aquí lo que había que pero hacer... esto era barrerlo, porque eran jinetes de las estepas, excelente a caballo, guerrero, claro. Excelente guerrero, que además yo nunca me voy a olvidar las clases de don Héctor Herrera Caja cuando hablaba de los mongoles y de básicamente el concepto primero de los escitas, los estribos y este concepto de esta gente a caballo, que además entre la montura y el pelo del caballo ponían la carne. Claro. Queda charqui rico. Charqui rico, claro, ¿no? Y además don Héctor era lo máximo. No, fabuloso. Si uno se acuerda de la forma en que él relataba citas, guerreros a caballo, tiene un artículo que se llama así. Sí, pues. Sacaba sus gorritos. No, y el estribo. Sí, pues sacaba su gorrito que tenía de fieltro, lo hacía así. Sí. Y entonces explicaba de las bondades que tiene el fieltro. No, lo máximo. Pero bueno, sí, pues estos hombres, efectivamente, Genghis Khan, la idea era borrar las fronteras de las naciones para expandir las costumbres de los mongoles. Y los mongoles eran bien feroces, pero sí eran tolerantes. Y además, cuando lleguemos a tiempos de Batu Khan, vamos a ver que él es muy curioso, quiere conocer mucho del resto del mundo. Pero el tema es que, claro, Genghis Khan va a lograr finalmente fundar un imperio extraordinariamente grande, toda Asia, pero el gran objetivo, obvio, era lo que estaba, en el fondo, al otro lado de Mongolia, o sea, al sur de Mongolia, China, que era China. ¿Ya? En China, en ese momento, gobernaba la dinastía de los Song, que es una dinastía de origen chino. Es la época en la que China surge en grande adelanto, o sea, el papel, la brújula, la pólvora. O sea, es como una época bastante de esplendor. Que nos gusta hablar en general en Occidente, en historiografía, de una especie de renacimiento. Claro. La imprenta también el renacimiento como concepto. Sí, pues como que algo se hubiera aquí nos acordamos de don Julio. Nunca nada ha renacido en la historia, pero bueno, en fin. Pero es un periodo de auge intelectual. Exacto. Y que efectivamente ha dejado vestigios monumentales e inventos que son trascendentales. Pero esa dinastía va a caer en manos de una dinastía grupo extranjero que van a ser estos mongoles, que van a crear una dinastía, o sea, van a terminar gobernando China con una dinastía extranjera mongola. Claro, que se llama la dinastía Yuan. ¿Ya? Y entonces Genghis Khan, antes de morir, va a heredar en su hijo Ogedei, y después Ogedei, en el fondo, lo que va a ocurrir es que finalmente el gran imperio de Genghis Khan se va a dividir en lo que se conoce como los canatos. Por ejemplo, el canato de la Horda de Oro. Hay que pensar que ellos llegan hasta Rusia, no logran conquistar solo el norte, podríamos decir, o sea, donde hoy día está San Petersburgo, Novgorod, eso no cae en manos de los mongoles, pero todo toda el la resto, zona de Moscú, digamos, esa zona sí. Exactamente, y hasta el Mar Negro, en el fondo, y prácticamente toda Asia. Entonces va a estar el canato de la Horda de Oro, el canato, que era lo que estaba en Persia, después en el centro el canato de otro de los nietos de Genghis Khan, y el territorio de China y de Mongolia, que era donde estaba el Gran Khan. Que era como el jefe... Era el rey de reyes, el emperador de emperadores. Este concepto persa, nuevamente, don Héctor, Sham el Shah. Pero no sigamos. Vamos a comercial y volvemos.
Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de los mongoles. Ya tenemos conquistado en el fondo todos los territorios de Asia, mayormente una extensión territorial inmensa, y que después en los hijos y los nietos se va a dividir en estos canatos, y ahí nos encontramos con que uno de los nietos de Genghis Khan se va a convertir en el Gran Khan, que es el emperador de emperadores, que está instalado en China. Exactamente. Y es ese Khan, Kublai Khan, el que manda la invitación a estos pueblos que están ubicados en Uzbekistán para que lo visiten. Claro. Y entonces parten los polos. Estaban en Uzbekistán, se demoran un año, estaban ya más avanzaditos para acá, se demoran un año en llegar a la corte. Que esa gente iba a pie o a caballo, con suerte. Con suerte. Bueno, y entonces finalmente llegan a la corte de Kublai Khan. Él, en el fondo, es muy interesado de conocer a estos occidentales, les hace preguntas de su religión, de sus cosas. Él se había convertido al budismo, ¿ya? Sobre todo por influencia de la que era su mujer, la emperatriz Chavi o Chave. Pero igual le interesaba saber. Y entonces les dice a los pueblos, les da dos encargos bien importantes. Y les dice, uno es que vuelvan a Occidente y que le traigan óleos sagrados de la lámpara del Santo Sepulcro. Y uno dice, un budista pidiendo eso, bueno, a él le gustaba tener sus reliquias. Colecciones, y hay gente que le gusta tener todos los talismanes. Además parece que tenía problemas de salud. Y entonces él sentía como mayor seguridad de tener todo tipo de cosas que lo pudieran ayudar. Y dos, les pide que vayan a encontrarse con el Papa y que le traigan 100 sabios de la religión católica. No, y además le hace una oferta increíble. Claro. Dice, tráiganme los sabios para que hagan discusiones con mis sabios. Claro. Y si los sabios de Occidente, en el fondo, me convencen que son mejores que los míos, yo me hago cristiano. Exactamente. Bueno, los pueblos con ese encargo parten de vuelta. ¿Ya? Se van a la intención era rápidamente ir al encuentro del Papa, pero se van a enterar de que el Papa ha muerto y el cónclave se demora. O sea, la idea de que saliera humo blanco en esa ocasión fue de los periodos más largos, o sea, se demoró bastante tiempo. Bastante tiempo. Y de hecho, bueno, van a llegar a Venecia y ahí además se va a enterar, por primera vez Nicolás se va a enterar de que su mujer dio a luz, que murió, y que tiene un hijo de 17 años, Marco, que se pegó al padre, había sido educado por las tías, pero imagínense este niño de 17 años descubrir que tiene un padre que además tiene tantas historias, pues imagínense lo que es este mundo del Oriente, en fin. Y además que tenía esta encomienda no menor, que venía con las tablillas del Khan, que eran como las credenciales diplomáticas, para ir a Roma. Entonces, bueno, el padre decide que lo acompañe primero a Roma para poder ir, pero en Roma el problema es que no hay papa, y deciden ir a conseguir las cosas para ir a Jerusalén. Y en Jerusalén necesita conseguirse los permisos para poder sacar óleo del Santo Sepulcro, no es menor. Entonces ahí tienen que ir a pedirle permiso al que era el legado papal en ese momento. No me acuerdo el nombre. Teobaldo de Piacenza, una cosa así. ¿Ya? Y bueno, le consiguen el óleo sagrado y entonces ya era momento de comenzar a emprender el viaje. Ellos no estaban tan seguros de llevar a Marco con ellos, pero finalmente Marco los convence de que sí. Y ahí, noticia, ¿ya? Han elegido papa. Habemos papa. Y el humo blanco. Era nada más y nada menos que Teobaldo de Plasencia. Y por lo tanto, ellos dicen, tenemos un papa amigo, vamos, porque ¿cómo vamos a volver donde el Khan solamente con los óleos? ¿Dónde están los 100 sabios? Entonces van donde el papa, le explican toda la situación, el papa lo encuentra tremendamente interesante, pero le dice, mira, no te voy a dar 100 sabios, te voy a dar 2. Y le entrega 2 monjes dominicos, o sea, es decir, estamos hablando de una orden que es netamente intelectual. Y así parten en este viaje, que no es menor, un viaje a pie, porque de hecho en algún momento ellos quieren hacerlo por mar, pero no les resulta, que está lleno de peligro, y es bien interesante ver que, claro, el que nos va a ir contando y nos va relatando toda esta historia va a ser el propio joven Marco, que va a ir tomando nota de cada una de las cosas que ve, que además está ávido de curiosidad y de querer compartirlo con una imaginación fabulosa, nos va contando, pero dentro de las cosas que nos cuenta es que a la primera de turno, es decir, al primer peligro, los 2 dominicos se devolvieron. Claro. Por lo tanto, se quedaron con los puros óleos
y sin ni un sabio. Exactamente, con miedo tienen que haber ido de ir a enfrentarse. Yo creo que eran sabios. Claro, y donde sabios se devolvieron, y donde el Khan sin llegar con todo lo que el Khan había pedido. Pero claro, bueno, empieza esta travesía y como tú decías muy bien, él empieza a tomar nota de todo. Y eso es lo que después va a dar origen a el libro, que ya vamos a contar cómo surge el libro Il Milione, como se conoce tradicionalmente. Y bueno, parte. Y primero llega a Turquía, el que dice que es Turcomania. Habla de unas alfombras maravillosas. Después siguen por la pequeña Armenia, hace descripción que dice que, aunque cristiana, no son iguales que los católicos. Son herejes, claro. Entonces, y después dice, llegan a la gran Armenia, que ya en el fondo ya estamos así como acercándonos hacia la zona de lo que es Irak. Y aquí comienza, por ejemplo, describe un aceite que es de color negro, que nos sirve para cocinar, pero que es... bueno para quemar. Bueno para quemar. No, y agrega además, por ejemplo, en Mosul dice que hacen unas telas fabulosas, que ya lo más exótico que puede existir, y habla de las muselinas. Claro. Y luego, en otro lugar, queda impresionado por las perlas, o sea, básicamente, él se detiene en los distintos productos que se mueven en esta ruta y de la sofisticación de los mismos. Hace hincapié en ese tipo de cosas. Describe cosas que son claramente verdaderas, claro, como el caso del aceite. Después dice las piedras negras. Las piedras negras que son que en el fondo son mejores que la leña para calentar el carbón. Claro. Básicamente. O sea, hay una serie de datos que son muy reales, otros que uno podría decir que son fantasiosos y otros no tanto, porque se va a encontrar con gente de distintas razas. Hay que entender que hace descripciones de algo que pareciera África, pero sin embargo, si nosotros vemos la ruta es por Asia. Claro. Pero por lo tanto descubre, por ejemplo, personas, dice, cosas geniales, pues dice aquí, tanto los hombres como las mujeres son completamente negros y hace tanto calor que están desnudos y que tienen básicamente un taparrabo blanco, no, pero además dice que no tienen vergüenza de la lujuria. No, claro, no tienen la lujuria por pecado. No tienen la lujuria por pecado y por lo tanto, ¿qué es lo que vio el joven? Tiene 17 años, imagínense. Claro, y en ese mismo contexto supuestamente ve el reino del Preste Juan, sí, ve el reino de los Reyes Magos, o sea, claro, una cantidad de cosas que además en la época daban vuelta. O sea, la idea del Preste Juan, ¿cuántos no buscaron el reino del Preste Juan? Que supuestamente, bueno, algunos dijeron que estaban en Etiopía. Y él lo pone ahí. Entonces lo pone. Es como y además hay una mezcolanza. Pero hay cosas que son interesantes que podrían ser verdaderas, aunque suenan fantásticas, pero por ejemplo dice, esta gente dice, cuando quiere tomar vino, hay un árbol que cortan una rama y que tienen el vino. ¿Ya? Y ojo, ahí hay un punto porque efectivamente en ciertos lugares, en África en particular, pero probablemente en otros lugares más, se dan frutos como por ejemplo la amarula. ¿Ya? Y la amarula es un fruto que estando naranjo se cae. Los elefantes les fascina, porque además en todas sus crónicas habla de los elefantes, asiáticos por supuesto, son más chicos, pero los elefantes africanos, si nosotros pensamos en Sudáfrica, se comen en la amarula y después están durmiendo, porque efectivamente es alcohólico. O sea, tú te comes la fruta y es alcohol directamente, o sea, está fermentado en sí. Y se hace un licor hoy día, que es el licor sudafricano, que tiene un elefante, para los que van al Jumbo o cualquier lugar lo venden, tiene un elefante, y que es una especie como de licor con leche, así como un Bailey. Sí, pero bien rico, y que es hecho con esa fruta. Pero no es mentira que existe de que hay árboles. Claro, porque él dice un árbol. Entonces no, porque nadie puede pensar que tú eras pensando en una vid, en la uva, pero no. Él habla claramente de un árbol que da fruta. Claro. Pero además otra cosa, la vid tiene la uva, pero la uva hay que procesarla Claro. O sea, él está hablando de un árbol que no hay que procesarlo. No, un árbol que da vino, claro. Entonces, claro, es en todo el relato hay cosas que sí son reales, que sí son ciertas, el carbón, el petróleo, cosas así, la seda, también habla de la seda, las perlas, la muselina, y otras cosas que son fantásticas. Y después, por ejemplo, cuando él dice lo peor fue cuando llegan cruzar al desierto del Gobi, y el desierto del Gobi es algo tremendo, y ahí él habla de voces, y efectivamente hay que comprender de los espejismos, de los engaños que están hechos para que los viajeros se pierdan. O sea, es como un desierto que está encantado, y yo creo que efectivamente todo hace que el viajero en el desierto pierda la caravana, pero hay que tener en cuenta que es
no puedo decir que es verdad que el desierto habla, pero una travesía por el desierto sí es algo peligroso, porque el desierto te lleva a perderte, o sea, no hay puntos de referencia que te digan, o sea, vine por acá. Y claramente los espejismos sí existen. Y los espejismos sí existen, y entonces por eso cada vez que se va por el desierto siempre se va en caravana y siempre se va en una ruta que es de oasis en oasis, o sea, para no morir en el intento. Entonces, que el desierto hable es raro, pero bueno, de repente uno un poco angustiado en el desierto puede ser que escuches que te están hablando, ¿no? Lo único que te puedo decir es que el silencio... Y si te había tomado una cosita también. También, pero además el silencio grita. Sí, pues. Sí. Es menor. Pero finalmente van a llegan a la corte del Khan. El Khan los ve y se acuerda de ellos. Dice, sí, yo les pedí algunas cosas. Entonces ellos rápidamente sacan el aceite, diciéndole trajimos el aceite. Y va a estar agradecido, lo va a poner donde tiene todas sus reliquias, sus cosas. Y va a mirar, ¿y dónde están los 100 sabios? Entonces rápidamente va a poner la mirada en este joven y va a preguntar quién es. Y ahí Nicolo le dice, este es mi hijo, es mi tesoro más preciado y te lo he traído para que sea tu esclavo. Pero es que había que salvarse, no llevaban a los sabios. Pero salvarse dejando al niño esclavo, el Khan. Claro, bueno, el tema es que a raíz de eso se van a quedar en la corte Kublai Khan durante 17 años. Nicolo y Maffeo se van a dedicar a comerciar y a enriquecerse, y el Khan va a quedar bien impresionado por este niño que era inteligente, que era así despierto, y queda trabajando para él. Y ahí, de nuevo, otra de las controversias de la gente, porque hay mucha gente que dice que Marco Polo ni siquiera existió, y otros dicen que Marco Polo no llegó a China. O sea, primero hay que decir que el que no existió es básicamente algo que es refutable, porque hay registros en Venecia que hablan de Marco Polo, tanto en la herencia como distintas cosas. Por lo tanto, de que existió. Ahora, de si llegó a China es el otro punto, y uno de los puntos tiene que ver con precisamente que las fuentes chinas no lo mencionan. Claro, las fuentes chinas no lo mencionan, o sea, en las fuentes mongolas no hay ningún Marco Polo. Entonces se ha intentado ver con la fonética, a ver si alguna cosa pudiera calzar, pero no. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, Marco Polo dice que en los 17 años él fue, o sea, más o menos que la mano derecha del Khan, que le dio, claro, que había sido embajador en varias partes y que además había sido nombrado gobernador de una provincia. Y eso obviamente que tendría que estar registrado en alguna parte. Entonces ahí uno entiende que Marco Polo sí le pone historia, le pone personaje, le pone cuento, color, enjundia a la historia que él cuenta. Porque más bien lo que tiene que haber ocurrido es que Marco Polo, siendo un extranjero que además tenía facilidad para los idiomas, no aprende a hablar chino, pero sí manejaba varios dialectos. No, de hecho se dice que no necesitaba traductor. Claro. Entonces, teniendo esas características y siendo un occidental, lo que pasó es que probablemente se convirtió en los ojos y el oído de este Khan, que tenía que controlar el territorio, que además recién había incorporado el sur de China a sus dominios, y es precisamente por el sur por donde recorre Marco Polo. Y entonces, claro, era como el sapo del Khan, que andaba vigilando la cuestión de los impuestos. Era como el policía secreto. Claro, el FBI. Entonces tú comprenderás que si él era una especie como de agente secreto, obviamente que no está puesto en ninguna parte. 007. Pero claro, eso es más probable que lo que haya ocurrido. Pero claro, él, como para darle importancia, para darle verosimilitud a su historia, dice que a él lo nombraron esto y esto, y probablemente no lo nombraron en ningún cargo oficial. Pero lo cierto es que estuvieron 17 años, y Marco Polo además describe, porque cuando llegan primero a la residencia de verano del Khan, llegan a Sanadú. Él describe que era un palacio hecho de bambú, que lo movía, o sea, que lo desmontaban, y que tenía unos jardines impresionantes y fuentes de agua, una cosa así. Sí. Y después se cambian a la capital, en el fondo, que era la ciudad de Cambaluc, que es hoy día Pekín. Los restos de esa ciudad están hoy día debajo de la ciudad prohibida. No, y ahí la describe una cosa impactante, dice que es una ciudad con avenidas anchas, con una planificación para que pasaran los barcos. Por eso, es una planificación que no hay en ninguna otra ciudad, y que es más, en relación a Venecia, hace la comparación, dice, Venecia, las calles angostas, esto es una cosa realmente espectacular, pero además describe cosas de la corte del Khan, de básicamente los traslados con estos séquitos gigantescos, de que tiene una cantidad de mujeres, y que cada una de esas mujeres tiene como 10.000 mujeres, unos séquitos increíbles, las fiestas del Khan, que son 13 al año, dice que los invitan
invita, claro, los invita y a todos los invitados los viste. Y no solo los viste, sino que les entrega cinturones de oro y otras cosas de plata. Zapatos de plata. No, una cosa, pero... como con los remaches. No, o sea, ojalá uno lo hubiera invitado al Can a la fiesta, el cinturón de oro. No debe haber sido feo el cinturón de oro. Pero bueno, habla de una magnificencia, de una cosa extraordinaria, habla de todos los adelantos, hace toda esa descripción, describe también al Kan, y ahí también uno se da cuenta, porque todas las representaciones que existen de Kublai Khan habrán visto la serie Marco Polo y creo que está bien representado. Está súper bien. O sea, es un hombre de dimensiones importantes, Sí. Es un hombre bajito, poquito cuello, o sea, el pelo curioso, pero cuando la descripción que hace Marco Polo dice que es un hombre espléndido, esbelto. No, dice, no es alto, no, pero es muy divertido. Dice, no es alto ni bajo. Ya, no es aquí ni es allá. O sea, trata de transitar en la descripción por el camino del medio, sí, pues claro, para que no se vaya a enojar. Tiene una nariz hermosa, claro, una cosa hermosa para su rostro, dice cosas. Claro, sí, como que da puras explicaciones. Genial. Genial. Pero bueno, pasan 17 años y ya llega el minuto en que estos pueblos dicen, queremos volver. El problema era cómo zafarse para que el Kan les permitiera volver. De nuevo, la agudeza política que tenían los polos, el tío y el padre, que dicen, se dan cuenta de que ya el Kan ha envejecido, no está en su mejor momento. Se le murió claro, la mujer, el hijo, entonces las posibilidades de que venga otro y que ellos ya no tengan el apoyo son totales y absolutas. Claro, y además ellos generaban envidias en la corte Kublai Khan, porque claro, eran como los occidentales, entonces sabían que, por ejemplo, la muerte de Kublai Khan iba a significar sin lugar a duda la muerte de ellos tres. O sea, no. Entonces, claro, los pueblos dicen, tenemos que salir. Entonces empiezan con, primero van del Khan, dicen, me tengo que volver porque mi religión soy un hombre me prohíbe, casado. Claro, soy un hombre casado, mi religión me prohíbe abandonar a mi mujer. Y el Carlos mira y le dice, perdón, pero ya hay 17 años aquí, o sea, olvídalo. A otro perro con claro. Y entonces están ahí viendo cómo hacerlo, cuando de pronto se produce una situación interesante, porque en Persia, el que era el Khan, ha enviudado y pide que casarse con alguien emparentado con, el Gran Khan. Una princesa mongola de la corte del Gran Khan. Claro, y entonces ahí deciden, había que enviar a una princesa que es la princesa Kokachín. Y entonces, obviamente, los pueblos se ofrecen. Nosotros la llevamos. Y entonces, medio a regañadientes, finalmente Kublai Khan acepta que sean los pueblos los que dirijan, en el fondo, toda esta embajada que tenía que ir a Persia. Les da nuevamente las credenciales, que eran ellos como diplomáticas, para que pudieran viajar. Este viaje sí lo hacen por mar. Un viaje que Marco Polo dice... Que tremendo. Claro, tiene que haber sido tremendo, porque si uno le cree, dice que iban, por ejemplo, 600 personas, no sé cuántas embarcaciones, los cofres llenos de oro, es una cosa... Pero cuando llegan a Persia, iban solo 18 personas. O sea, si uno piensa, entonces habrán muerto toda esa gente, se habrán vuelto... Tiene que haber sido una tragedia. Y también habla de que la princesa y ellos, se encariñaron muchísimo. De hecho, que tú hablas de un testamento de él, efectivamente ahí siguen las discusiones, pero en ese testamento aparece que él tenía algo así como una especie de corona de una princesa. Entonces, se piensa que si tanto cariño tenían con Kokachín, probablemente en el momento en que se despiden de ella les haya hecho de regalo alguna especie como de recuerdo, ¿me entendí? Entonces, podría ser eso. Pero finalmente logran llegar con ella a Persia, la entregan a quien va a ser su futuro marido y ellos después de eso continúan su viaje hasta Venecia. Llegan a Venecia, imagínate, después de 17 años, eran unos extranjeros, hablaban hasta con acento extraño, pero se cuenta que se abrían los abrigos y caían las joyas. Lo menos que caía eran monedas de oro, ¿ya? Y que a partir de ese momento se empieza a pensar esta idea que, en el fondo, Polo era como sinónimo de medio chanta, ¿sí? Porque todo lo que contaban eran millones de no sé qué cosas, era todo con cifras así como astronómicas, todo muy exagerado. Entonces se empezaba a hablar de ellos como verdaderos chantas. Pero ahí quedan y Marco Polo se va a dedicar al comercio. Y precisamente en una guerra contra los venecianos, Marco Polo va a... O sea, contra los genoveses, perdón, los venecianos contra los genoveses, sí. Marco Polo va incluso a arrendar, a comprar, a dirigir una galera y va a terminar prisionero de los genoveses. Y cuando está prisionero de los genoveses, en un palacio que hoy día
un palacio así bien importante, pero en digamos, en el subterráneo. Mazmorra, sí, ¿no? Claro, lo van a poner, digamos, como prisionero. Y ahí se va a encontrar con otro prisionero. Y ese otro prisionero es este Rustichello de Pisa, que era un hombre de letras, que había terminado ahí por alguna razón, pero era un hombre que además había escrito varias historias relacionadas incluso con la leyenda artúrica. O sea, es un hombre que había escrito novelas de caballería y que, imagínate, aburrido, esta gente no tenía WhatsApp, no tenía ninguna cosa en prisión, y se pone a conversar con este otro prisionero que le empieza a contar toda esta historia y el otro se le inflamó la imaginación y dijo, me estás molestando. Esto hay que ponerlo por escrito. Esto hay que ponerlo por escrito y seguramente y sin ninguna duda todo lo que le va contando Marco Polo le va a ir poniendo también de la suya a Rustichello de Pisa. Además, Marco Polo tenía los cuadernos posteriormente con la información que le va a permitir dar datos específicos. Y así van a ser esta historia. Pero no me cuentes. Vamos a comerciales y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo y efectivamente se ha llevado por escrito el libro de las maravillas o los viajes de Marco Polo o como se lo conoce Il Milione, donde Rustichello de Pisa puso de lo suyo también. Exactamente, Rustichello de Pisa puso su gran cucharada seguramente, pues imagínate. Era un hombre que se dedicaba a esto, entonces obvio que no, hay que tener historia... inflamada la imaginación. Claro, pues claro, imagínate. Entonces, bueno, está en un año preso, ¿ya? Y en ese año escribe en ese libro que, claro, como tú decías, tiene varios nombres, se conoce de varias maneras y coloquialmente... se divide en 3 partes. Claro, se divide en 3 partes. Y coloquialmente se le conoce como el Milione, precisamente por el millón, porque todo en Marco Polo eran cifras fantásticas, entonces era el millón. Y que uno en realidad podría decir que no es un libro de viaje en el sentido de que él habla de una ruta, o que describa también la ruta que él sigue, sino que es más bien un libro que describe las maravillas del mundo de Oriente. Y eso, si inflamó la imaginación de Rustichello de Pisa, va a inflamar el anhelo de la gente de esa época por leerlo, porque se convirtió en una especie de bestseller. Tiene que haber sido la mejor teleserie, la mejor serie. ¿Ya? Esta gente no tenía época. Netflix. No había Netflix, obvio, había que, claro. Entonces, evidentemente que el libro se convierte y todo el mundo quería leerlo. De hecho, en vida de Marco Polo, el libro se tradujo a otros idiomas. ¿Ya? No, y de hecho hay que entender que viajeros posteriores, como el propio Alexander von Humboldt, que es considerado el gran hombre, otro polímata, un hombre de gran saber, un hombre que además va a concebir esta idea del ecosistema y del cosmos, que algunos hablan del inventor de la naturaleza como concepto, es un científico, va a decir que el mayor viajero de todos los tiempos es Marco Polo. Claro, pues, claro. Y además el libro, a pesar de no ser como este relato de una ruta, el libro sí va a marcar, podríamos decir, la geografía de aquella época, porque los mapas van a comenzar a nombrarlos a las zonas como las nombra Marco Polo. O sea, Marco Polo habla de Zipango por Japón, Catay por China en el norte, Menji, China en el sur. Y otro ejemplo, o sea, cómo habrá sido de influyente y cómo le creían todo lo que decía el libro, que Cristóbal Colón tenía una versión del Milione que además él tenía anotado en los bordes de las páginas. O sea, no, pero además, era una referencia. Esto también fundía lo que era el dato real con el imaginario occidental existente, existía, porque, por ejemplo, el libro de las maravillas también de Mendeville. Toma algunos, porque claro, Marco Polo describe, por ejemplo, llega a un lugar donde hay hombres con cabeza de perro, ¿ya? Y por lo tanto, que eran caníbales. Los caníbales de Sumatra. De la India, que la India, que no, en la India es genial cuando dice, aquí nacen blancos, claro, los niños pero los blancos. niños los bañan con aceite de sésamo y se ponen negros. ¿Ya? O sea, una cosa genial. Bueno, pero efectivamente toda esa mezcla, Mendeville describe estos
hombres también con cabeza como de perro, por una parte, pero también hombres sin cabeza acéfalos, y que tienen la cabeza en el cuerpo. Otros hombres que tienen un solo pie, que además lo usan para taparse del sol. Claro, que ojo que aparecen nuevamente en C.S. Lewis. O sea, C.S. Lewis, o sea, parte de lo que llama mitología creativa de Occidente, se funde la realidad y la ficción en este mundo, donde podríamos decir es un mundo permeable, que permite extender la imaginación humana a una dimensión que hoy día está bastante restringida, diría yo. Pues, exacto. Hoy día se ha perdido. Pues, entonces, bueno, Tolkien mismo dice que los viajes científicos achicaron tanto el mundo que impidieron que coexistieran hombres y elfos. Y básicamente es lo mismo que dice Barry con respecto a las hadas, que cada vez que alguien dice que las hadas no existen, una cae muerta por ahí. Exactamente, claro, es verdad. Sí, pues es precisamente eso. Entonces, eso también es lo que ha alimentado a lo largo de todos estos siglos de gente que, bueno, siempre ha intentado buscar, hacer la ruta que hizo Marco Polo, poder discernir si es efectivo o no, si llegó o no a China. Y una de las grandes cosas que se han repetido a lo largo de los siglos es que Marco Polo no describe ciertas cosas que son muy características de China, como por ejemplo que no nombra los palitos, que no nombra las costumbres, como por ejemplo eso de tener las mujeres los dedos juntos, como un vendado. Que no nombra la muralla. La muralla. Y la muralla es el gran argumento. Sí. Pero es que hay que entender que la muralla, como la entendemos hoy día, es posterior. Es de la época de los Ming. Que precisamente la dinastía porque de hecho que va a sacar a los mongoles. Claro. Los Nicolo y Mafeo no se equivocaban al pensar que efectivamente tenían que salir pronto de China, porque efectivamente no fueron muchos años después que los chinos lograron recuperar el control de China y se establece la dinastía de los Ming. Y precisamente los Ming, por razones de seguridad, habían pedazos de muro. Los Ming lo que hacen es completarlo, y completarlo precisamente por la única parte por donde China puede ser invadida, porque por otros territorios tiene montañas que son imposibles, los mares más horrorosos, por el sur si uno se va pensando hacia la Indochina, un paisaje de casi selvático, entonces la única parte era por el norte, entonces por ahí es donde se construye la muralla. Claro, entonces lo primero que hay que entender es que en la época de Marco Polo habían trazos de muralla y no la muralla como la entendemos hoy día. Segundo, hay que entender que la gran mayoría del viaje de Marco Polo estuvo en el sur de China y no en el norte de China. Por lo tanto, que no mencione la muralla pareciera ser normal. Pero como diría Borges, que me gusta mucho más lo que plantea, así como en el Corán no hay camellos, porque son evidentes, para el Marco Polo no mencionar la muralla era algo trivial, era algo repetitivo, era algo redundante. No era necesario decirlo. Claro. Exacto, usa una palabra extraordinaria que pleonasmo, sí, pero básicamente es como decir que la pelota es redonda. La pelota es redonda, exactamente. Sí, que el agua es húmeda. Que el agua está mojada, claro. Está mojada, claro, ese tipo de evidentemente cosas. La pelota es redonda y no podría ser de otra forma. Sí, lo que pasa es que, Borges tiene un dominio del lenguaje. No, estoy impactada, el dominio del lenguaje de Jorge. Voy a buscar la palabra, creo que es así. No, mientras estudiábamos esto, apareció otra palabra que te dije, esta palabra debiéramos incorporarla. Y no la olvidé. Pero claro, lo erudito hoy día... han salido varios libros, se cumplieron los 700 años del viaje, digamos, más bien de la muerte. Para que lo incorporen a partir de ahora. Pleonasmo. Exceso o redundancia de palabras. Pleonasmo. O sea, ¿para qué la va a mencionar si es evidente? Exactamente. Se aparece pleonasmo a los sentidos. Claro. Pero bueno, la verdad es que con los 700 años salieron nuevas publicaciones, nuevas disputas, y por eso algunos lo colocan a nivel del mito. Pero aquí hay que entender que históricamente las pruebas, las fuentes que prueban su existencia son prácticamente irrefutables. O sea, no podríamos decir no existió Marco Polo veneciano. Claro. Lo que pasa es que ayuda a la controversia el hecho de que fueron enterrados en una iglesia que fue remodelada posteriormente y las tumbas del padre y el hijo se perdieron y por lo tanto no tiene tumba conocida. Lo mismo ocurrió con Diego Velázquez. Y nadie va a dudar que Diego Velázquez existió. Exacto. Diego Velázquez tampoco está. De hecho, hay una placa, porque ahí fue efectivamente. Pepe Botella.
que hizo... Sí, fue Pepe Botella. Votó... Bonaparte. Claro, José Bonaparte votó esas plazas, las callecitas más enchincadas y ya empezó como a tratar de liberar espacio y hace una plaza y vota la iglesia que había ahí. Y entonces hoy día hay una plaquita que dice, aquí estaba Diego Velázquez, pero no... Pero son tantas tumbas las que se han perdido. Ya, por lo tanto, eso tampoco es una prueba de decir, no está la tumba, claro, entonces no fue. Pero lo que sí hay es que no solo, claro, no, y además no solo fue comerciante, sino que le hizo a la de prestamista. Sí, pues hay una disputa, hay un documento de una disputa que le habría prestado dinero a un primo o pariente, y que posteriormente hay como un juicio. Sí, pues las deudas se pagan, aunque sea con pariente. Entonces, hay documentos que nos sirven para constatar al Marco Polo histórico. Ahora, si hizo el viaje o no, bueno, puede ser de disputa, pero hay algo que más allá de que mencione el petróleo, que mencione cosas que son plausibles y que son hoy día para nosotros de una evidencia empírica clara e distinta, a mí lo que más me llama la atención es la ruta que él propone. Hoy día los estudiosos llegan a la conclusión que es la única ruta. Claro, y por lo tanto, describirla así, llegar a la ruta plausible de oasis en oasis sin haberlo hecho, es algo muy curioso. Claro, sí, exactamente. Y va a marcar muchas cosas, o sea, esta idea, la descripción que él hace de la corte, de la ciudad de Sanadú, también va a inflamar la imaginación de otros. Sí, porque Coleridge va a ser un poema. Coleridge era un hombre que tenía una herida en una pierna y que por los dolores va a convertirse en un adicto al opio profundo. Era un gran poeta, había escrito las baladas líricas junto con Wordsworth el año 1798, y eso le había dado una fama importante. Y cada uno a su vez tiene sus poemas separados. Y efectivamente Coleridge va a escribir un poema que es uno de sus más famosos, que muchos plantean que está escrito bajo la influencia del opio, o sea, estaba absolutamente en otro lugar, que se llama Kublai Khan, claro, donde de alguna manera describe esta ciudad de Sanadú. Estaba en Catay. Exacto, estaba en Catay. Y efectivamente es ese poema de Coleridge el que inspira la canción Sanadú de Olivia Newton-John. No, fantástico. Fantástico. Sí. De las cosas que me ha gustado Marco Polo, sí, Marco Polo tiene cantidad de cosas, porque tiene hasta papas fritas. O sea, y son las más ricas, te voy a decir. Para mí, a mi gusto, no sé. Bueno, pero además la rústica. Tiene juegos, tiene libros, bueno, pero tiene todavía no he podido saber por qué el juego de la piscina. No. Marco Polo. ¿Ya? Pero básicamente está presente tiene coñac, sí, ya tiene un montón de cosas, tiene Playmobil, tiene Lego, no todas las personas tenía lira. Tenía 1000 liras antes de que pasara. Y obviamente que ha sido recordado, bueno, por los 700 años en muchas partes se hicieron bastantes exposiciones en Venecia, pero también en China. Sí, pues también en China. Así que bueno, ya hay películas, o sea, libros y películas. La serie de Netflix es la que lo repopularizó. Exactamente. Sin lugar a duda, pero creo que es muy mayor el personaje porque llega Marco Polo cuando llega, o cuando parte en el viaje, tiene 17 años. Sí, pues, el actor era mayorcito, pero es buen mozo. El actor. Sí, es un buen Marco Polo. La serie. Sí, bueno. Muy entretenida, sobre todo la primera temporada, la segunda sí. Pero la primera es muy entretenida. Pero bueno, gracias Barbarita. No, pues muchas gracias a ti, ya nos veremos el próximo año. El próximo año. Nos vemos el próximo año con todos ustedes y recordarles que nos vamos a Nápoles, Sicilia y Malta en marzo. Y también para los que quieran después, en junio vamos a Escocia Profunda, voy yo con el Líbero y vamos a Escandinavia. Así que vamos a Dinamarca, Noruega y Estocolmo. Vamos por un gran 2026. Exacto. Cualquier pregunta, comentario, magdalena@redcultural.cl, bárbara@redcultural.cl. Así que nos vemos. Que estén muy bien. Cariño. Chao, chao.